Buenas tardes y bienvenidos al panel de Justicia Social, Trabajo y Seguridad Social, espacio institucional de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que tiene como objeto disertar acerca de temas de importancia nacional relacionados con decisiones y asuntos relevantes en materia del derecho del trabajo y de la seguridad social. Gracias a todos ustedes que nos acompañan en directo a través de la página web www.cortesuprema.gov. Saludamos de manera especial a los señores magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a los magistrados y jueces de la Jurisdicción Ordinaria Laboral de Colombia, a la academia, abogados, gremios, entidades gubernamentales, estudiantes universitarios y comunidad en general. Gracias a todos por acompañarnos. El tema de hoy, coexistencia de sindicatos y pactos, efectos de la denuncia del empleador. Y ya están listos con nosotros los panelistas de la tarde de hoy, el señor presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Iván Mauricio Lenis Gómez, moderador del panel, la doctora Mary Laura Perdomo Ospina, coordinadora regional para América Latina y el Caribe de ILO Network, el doctor Santiago Martínez Méndez, profesor universitario y abogado litigante. También está con nosotros el doctor José Luciano Sanín Vázquez, profesor de la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Enseguida los dejamos en el panel con el señor presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Iván Mauricio Lenis Gómez. Este, presidente, es el último panel del año 2022. Adelante, presidente. Muchas gracias, Piedad. Así es. Este es nuestro último panel de este año y hemos podido cumplir con estas jornadas académicas, tal lo planeamos para este 2022. Pero permítame, antes de comenzar, quiero darle un cordial saludo a todos nuestros panelistas por aceptarme la invitación y por su amable disponibilidad para discutir en este espacio sobre este tema que es tan relevante en el tema de negociación colectiva. También un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan. En realidad, este espacio creado por la Sala de Casación de la Corte Suprema desde hace 2 años ha tenido mucha receptividad y su finalidad es una sola. Sirve como espacio para reflexionar sobre las decisiones que tomamos y compartir con fines académicos con expertos sobre la misma. Es un diálogo muy cordial sobre temas de interés de la comunidad jurídica en general y que nos sirven a nosotros como referencia para temas similares o iguales que tengamos que enfrentar en el futuro. Así que sin más preámbulos, vamos a dar inicio a este tema sobre la coexistencia de sindicatos y pactos colectivos en una misma organización y los efectos que tendría la denuncia de la convención colectiva por parte del empleador. Para ello, y con un solo fin de contextualización, voy a utilizar una breve presentación para decir las decisiones que en este campo ha tomado la Corte Suprema. Vamos con la discusión de este tema. Esta sentencia tiene 2 antecedentes muy importantes de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Básicamente se reitera que no se pueden utilizar los pactos colectivos en una organización para menoscabar la negociación colectiva y el derecho a la libertad sindical de los trabajadores. Pero en la sentencia SL 1309-2022, que es la que genera este espacio académico, se amplió el criterio de protección de la libertad sindical en la medida en que la Corte sentó el criterio que los pactos colectivos no pueden ser equivalentes
superiores o iguales a los beneficios que contiene una convención colectiva de trabajo. Y esta diferencia es muy sutil porque hasta el criterio anterior los pactos podían ser equivalentes o iguales, pero aquí se centra el criterio que no pueden ser equivalentes o iguales y, por supuesto, mucho menos superiores a lo que se establezca en una convención colectiva de trabajo. Y aquí se ha utilizado también como referente este informe del 2022 de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que los pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados deberían ser posibles cuando no existieren en una empresa una organización sindical. Entonces, ese es uno de los temas que se trata en esta sentencia 1309-2022, pero allí también hay un tema relevante que también es objeto de análisis en este espacio académico, y es sobre los efectos de la denuncia del empleador. En este caso, la Corte reitera un precedente del año 2021, la sentencia SL 5020, en el que ya se había establecido que los temas objeto del pliego de peticiones y la denuncia del empleador, así coincidan en la etapa de arreglo directo, no autoriza a los tribunales de arbitraje para reducir los beneficios logrados en la convención anterior. Y esto se sustenta en tres aspectos fundamentales. Uno, se diferencia la institución del arbitraje del proceso de negociación colectiva, y dejando claro que el arbitraje es un espacio para que se resuelvan aquellos puntos en que no están de acuerdo los trabajadores y la empresa dentro del marco constitucional y legal, respetando los derechos de cada una de las partes, pero sin desconocer aquellos logros o beneficios que ya había logrado el sindicato en convenios anteriores. Y acá la Corte destaca que la negociación la negociación colectiva, así como el arbitraje, tienen como finalidad mejorar las condiciones de vida y laborales de los trabajadores, pero no tiene sentido que algunos aspectos que se lograran en la convención, en la negociación colectiva, luego fueran denunciados y desconocidos por el empleador si un tribunal de arbitramiento tuviera la facultad para decidir sobre ellos. En esencia, se están diferenciando ambas instituciones. La Corte ha establecido que cuando haya crisis económicas en las empresas, que por supuesto se pueden presentar, las partes pueden modificar algunos puntos de convenios celebrados en el pasado, pero eso debe ser producto del diálogo social. No debe ser decisión en una solución arbitral, porque si eso fuera así, pues los trabajadores tuvieran mucha desconfianza en el proceso de negociación colectiva e incluso, como se ha evidenciado en el pasado, tuvieran de pronto la idea de no denunciar algunos aspectos de la convención bajo el temor que esos aspectos pudieran ser luego estudiados por los árbitros y pudieran ser desmejorados o pudieran ser suprimidos. Entonces, esa es la razón por la principal, porque la Corte diferencia ambas instituciones, el arbitraje y la negociación colectiva. Todo acuerdo que quiera modificar convenios del pasado debe ser producto del diálogo social, de una nueva negociación. Y así se evita que no se genere desconfianza en el propio proceso de denuncia de aspectos de la convención. Con esta breve presentación, entonces, nosotros tenemos dos temas para discutir en este panel de justicia social. Uno, el relativo a la coexistencia de sindicatos y pactos colectivos con este antecedente que ha sentado la Corte, en el sentido que los pactos colectivos no deben ser iguales, equivalentes ni superiores. Y dos, mirar los efectos de la denuncia del empleador en el conflicto colectivo de trabajo. Aquí simplemente quisiera señalar
que hasta antes hasta el año 67, la Corte tenía ese criterio de que la denuncia no podía recortar los convenios colectivos. Esto luego cambió en la jurisprudencia y en esta sentencia 1309 del 2022 se retoma este tema. Entonces, para dar inicio a este espacio y a este debate, quiero preguntarle al doctor Santiago Martínez sobre este primer punto. ¿Pueden coexistir sindicatos y pactos colectivos de trabajo en una misma organización? Bueno, en primer lugar, un agradecimiento especial al señor presidente de la Sala Laboral de la Corte Suprema, doctor Iván Mauricio Lenis, así como a su equipo de trabajo, en especial al doctor Enrique, por habernos extendido esta invitación. Un saludo muy especial a los demás miembros de esta honorable corporación y a todos los que se han conectado, y desde luego a Mary y a Luciano, con quienes siempre será un irles a continuación. Bueno, frente a la pregunta que nos formula el doctor Lenis, quisiera, pues, digamos, contestar de una manera muy concreta, y es que en nuestra opinión sí pueden coexistir pactos colectivos y organizaciones sindicales. Y para sustentar esta afirmación que estoy haciendo, creo que es importante, pues, en primer lugar, remontarnos a lo que define el artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo, que a hoy se mantiene vigente. En este, esencialmente, nos refiere a que los pactos colectivos se pueden celebrar con trabajadores no sindicalizados y se requiere esencialmente la observancia de 3 requisitos. Unos de forma, unos sustantivos y otros, llamémoslo, cuantitativos. De forma, remitiéndonos a los títulos segundo y tercero del capítulo primero de la segunda parte del Código Sustantivo del Trabajo, pues digamos que un pacto colectivo requiere de una asamblea de los trabajadores que decida por sus negociadores, requiere de un pliego de peticiones, de una denuncia en caso de que ya existiera un pacto colectivo, de un proceso de negociación, como lo es la etapa de arreglo directo con su acta de inicio y acta de finalización, y desde luego del depósito de del pacto colectivo, e inclusive la posibilidad que tendrían de votar la huelga. Es decir, existe, digamos, una revisión expresa a unos títulos dentro de los cuales son propios de la convención colectiva, que se extienden desde una perspectiva, llamémoslo, formal a los pactos. De igual manera existen unos requisitos de fondo, y estos requisitos de fondo esencialmente consideraría que los podemos ver a partir de las siguientes fuentes. El primero es de la igualdad, por el artículo 200 del Código Penal, la SU 342 de 1995, y recientemente una sentencia de la autoría del doctor Lenis, 3597 de 2020, que hacía referencia en su introducción, en la medida en que no pueden haber realmente pactos colectivos que tengan mejores condiciones que las que tienen las convenciones colectivas de trabajo. Se hacía referencia a un último pronunciamiento al cual me referiré al final. Digamos que en principio, materialmente, tendría que haber igualdad dentro de pactos colectivos y convenciones colectivas, o al menos no podría haber, de una manera bastante clara, mejores condiciones en su conjunto, como dice el artículo 200 del Código Penal, en los pactos colectivos respecto de lo que existen en las convenciones colectivas. Pero a eso le adicionaría algo, y es de igual manera el artículo segundo del convenio 98 de la OIT, relacionado a que el empleador no debe tener el dominio o el control sobre organizaciones de trabajadores. Que no puede utilizar realmente el pacto colectivo como un instrumento a quienes controla y dirige para menoscabar intereses o negociaciones de verdaderos procesos de negociación colectiva. Y a nivel cuantitativo, pues es bastante claro que si una organización sindical reúne más de la tercera parte de la totalidad de la empresa, pues no puede existir un pacto colectivo, tal como lo define el artículo 481. Considero que todo esto tiene un fundamento de igual manera constitucional. Y este fundamento constitucional, en primer lugar, se sustenta en el artículo 38 de la Constitución, el cual habla del derecho de asociación, en términos generales, no solamente la existencia del 39 de la asociación sindical, sino el 38 como un concepto genérico de la asociación.
el cual desde luego está articulado con el artículo número 1 de la Constitución, si entendemos dentro de los principios fundamentales la democracia, la prevalencia del interés general y la pluralidad, realmente como una esencia propia de nuestro Estado. De igual manera, conviene recordar que el derecho de asociación sindical del artículo 39, lo ha dicho la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades y también lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, puede ejercerse bajo una dimensión positiva, pero de igual manera bajo una dimensión negativa. ¿A qué se refiere con esto? La sentencia SU 569, de 1996, hace referencia a que existe una plena libertad de los trabajadores que se afilien a un sindicato, o para que una vez sindicalizados abandonen la organización sindical, sustentados en el artículo 39. Y recientemente, en una sentencia del doctor Luis Benedicto Herrera, con ponencia del doctor Luis Benedicto, la SL 1036 del 2021, retomando una sentencia del 2013, que es la SL 856, dice lo siguiente, dice, con tal reglamentación, el legislador está reconociendo implícitamente la libertad de los empleadores para celebrar pactos colectivos con aquellos trabajadores suyos, cuyo deseo es mantener al margen del sindicato, y a la vez está brindando una oportunidad a quienes libremente optan por no asociarse para mejorar las condiciones laborales, al igual que tienen los sindicalizados mediante la convención colectiva de trabajo. Pero de igual manera, el convenio 135 de la OIT refiere a la representatividad que pueden tener instrumentos no propiamente sindicales de los trabajadores. El convenio 135 no ratificado por Colombia, pero que desde luego, pues digamos que requiere de análisis, dice que los representantes de los trabajadores, además de poder ser los representantes sindicales, dice que serán representantes electos, es decir, representantes libremente elegidos por los trabajadores de la empresa, de conformidad con las disposiciones de la legislación nacional o de los contratos colectivos y cuyas funciones no se extienden a actividades que sean reconocidas en el país como prerrogativas exclusivas de las organizaciones sindicales. Y todo esto básicamente con una finalidad, digamos, y con miras a facilitar los procesos de negociación colectiva del artículo 55. Que si recordamos el artículo 55, básicamente lo que garantiza es el derecho de la negociación colectiva para regular las relaciones laborales, pero no la condiciona que solamente pueda ser por intermedio de las organizaciones sindicales. Y esto me parece muy importante porque la finalidad que tiene la negociación colectiva, que de igual manera lo ha dicho la Corte Constitucional en diversas sentencias, como la C-009-94, la C-887 del año 2016, entre otras, refiere a que la finalidad de la negociación colectiva, y ahí difiero de la introducción cuando se decía que es para mejorar siempre las condiciones. Yo considero que la negociación colectiva está creada realmente, como lo ha dicho la Corte, realmente es para contribuir en la paz social y para que las partes puedan regular y definir cuáles son las reglas de juego de la relación que los ata. Resulta de igual manera muy importante poner en conocimiento de la Corte lo siguiente, y es que hoy en día la negociación colectiva, si la vemos más allá de las aulas, de las bibliotecas, podemos ver que en la vida real estamos recibiendo múltiples pliegos de parte de juntas de acción comunal, de comunidades en zonas de explotación petrolera, inclusive de la representación de algunas comunidades religiosas de algunos trabajadores, quienes dicen no sentirse representados por organizaciones sindicales, sino que prefieren que sea el líder de la Junta de Acción Comunal o de su comunidad quien los represente en aspectos que son propiamente laborales, pero cuya representatividad no las encabezan directamente organizaciones sindicales. Entonces, limitar la posibilidad de que otros interlocutores diferentes a las organizaciones sindicales tengan la posibilidad de representar a los trabajadores, considero que no sería acertado desde una perspectiva legal, pero de igual manera desde una perspectiva constitucional. Inclusive recordemos que el convenio 154 en su artículo 2 dice de una manera bastante clara, haciendo referencia al convenio 135, que la negociación colectiva es con organizaciones de trabajadores, sin limitarlo a que tengan que ser, insisto, de trabajadores afiliados a organizaciones sindicales. Entonces, estas reflexiones quizás nos llevan, digamos, a una segunda pregunta, y es si es conveniente o no es conveniente que eventualmente los pactos colectivos dejen de aplicar
cuando exista una organización sindical. Y frente a esto, me parece importante hacer referencia a dos antecedentes, porque no creo que este debate sea del todo nuevo. Este ya ha sido un debate que se ha trazado durante varias décadas en nuestro país. Y el primer referente al cual quisiera mencionar, pues es bajo la legislación que tenemos en este momento, con la introducción que hace el artículo 70 de la Ley 50 de 1990, el artículo 481, cuando lo limita a que no puedan existir pactos colectivos si hay trabajadores afiliados a sindicatos en más de su tercera parte. Frente a esto, recordemos que en el año 2000 se presentó una demanda frente a esa disposición que hacía referencia a más de la tercera parte. El Uribe presenta una demanda y la Corte Constitucional, con muy importantes personalidades del mundo de la academia y del mundo constitucional, como el doctor Carlos Gaviria Díaz, que en paz descanse, y algunos constitucionalistas muy vigentes hoy en día, como la doctora Cristina Pardo, en esa sentencia definen que hay que tener en cuenta aspectos que también, desarrollando la jurisprudencia de la Corte, dicen, en el sentido de que el derecho de asociación sindical comporta una oposición del trabajador de pertenecer o no al sindicato y de celebrar o no convenciones colectivas o pactos. Cualquier decisión del trabajador son garantizadas y protegidas por el ordenamiento constitucional. Pero de igual manera existió un decreto en el año 1973, que era el decreto 2487, y en este decreto se disponía básicamente que no podían existir actos colectivos si había presencia de una organización sindical en el gobierno de Misael Pastrana. Y ese decreto, en 1974, en una sentencia de Nemesio Camacho, la sentencia 1872 de 1974, lo declara nulo. Dice algo que me permito leer y cito a continuación. Dice, si el único medio otorgado por la ley para lograr conquistas laborales fuera la de convención colectiva, el derecho de asociación sería letra muerta. Quedaría solamente escrito. La libertad de asociación en general o específicamente la libertad de afiliarse a un sindicato, así como la de adherir o renunciar a los beneficios de una convención colectiva, tiene mayor garantía en cuanto sean parte de una alternativa en contraposición a un único medio. Y eso básicamente entonces también nos invita a hacernos la pregunta de si los pactos han sido nocivos o no para los trabajadores y las organizaciones sindicales. Frente a lo cual, en mi opinión, la respuesta es que los pactos colectivos que han sido verdaderos procesos de negociación colectiva, verdaderos procesos en los que los trabajadores han podido presentar sus solicitudes, ha habido un ejercicio de diálogo, de concertación con su empleador, definitivamente no son nocivos desde nuestra perspectiva en el mundo de las relaciones laborales. Le ha traído múltiples beneficios a los trabajadores, inclusive en época de pandemia. Hemos visto recientemente muchos pactos con peticiones relacionadas con planes complementarios de salud, con auxilios de alimentación en estos momentos que se está viviendo por la inflación. Es decir, hay múltiples situaciones en las cuales estamos viendo que los pactos sí pueden realmente ser un instrumento para que los trabajadores mejoren sus condiciones de vida. Pero me parece también importante que las organizaciones sindicales también pueden verse beneficiadas de estas negociaciones que se adelantan. Destacaría la sentencia de la doctora Clara Cecilia 3116 del año 2020, en un conflicto colectivo en el que el sindicato, creo me parece que era Sintraquim, le solicitaba a su empleador dentro del pliego que se generara una cláusula en la cual se indicaba que si por alguna razón en el pacto colectivo se mejoraban las condiciones respecto a lo que es la convención, que también se le aplicaran al sindicato. Lo cual considero que también es una clara muestra y en esta sentencia la Corte dice, sí, usted es competente, señor Tribunal de Arbitramiento, para pronunciarse sobre estos aspectos. Y qué bueno me parece una sentencia en ese sentido, porque en últimas también nos termina mostrando que una fórmula para que las organizaciones sindicales no se vean afectadas en el marco de su ejercicio es que también las conquistas que tengan a través de los pactos puedan extenderse también a las organizaciones sindicales. Me quedan 18 segundos, pero tenía una presentación de esas que yo creo que al doctor Sanín le gustaría ver, entonces no sé si me autorizan 5 minutos más. Bueno, sí, no veo oposición y por el contrario
yo creo que esto ilustraría un poco mejor lo que quiero sustentar a continuación. Desde luego que no somos ajenos como académicos y como abogados del ejercicio, que la práctica indebida de pactos colectivos pudiera llegar a afectar el ejercicio de organizaciones sindicales. Yo creo que eso, pues digamos que es claro, que pueden ser casos puntuales, digamos, pero que está claro. Pero entonces nos dimos a la tarea de investigar con una empresa de investigación de mercados, que de paso se ha dicho fue la única que atinó con los resultados de la primera vuelta. Hicimos una encuesta a cerca de 1000 personas para preguntarles realmente sobre sus intenciones de afiliarse o no a organizaciones sindicales y cuáles podrían ser las razones por las cuales se podrían llegar a afiliar. Se realizó un universo de 928 personas, mayoritariamente a mujeres y mayoritariamente a personas en edad de fuerza productiva, de los 18 y los 45 años de edad, distribuida por 28 de 33 departamentos, dándole prevalencia donde ya hay conflictos colectivos, bien sea a través de organizaciones sindicales o de pactos colectivos. Y les hicimos una pregunta, les dijimos, bueno, ¿actualmente pertenece a un sindicato o no? El 10% nos dijo que sí, el 90% nos dijo que no. De los que nos dijeron, no, no pertenezco, le preguntamos, ¿y te afiliarías a un sindicato? Y el 37% dijo que sí se afiliaría a una organización sindical, respecto a un 63% que dijo que no se afiliaría a una organización sindical. Y les preguntamos que si había hecho parte en algún momento de una organización sindical. De esos mismos 834, es decir, los que nos dijeron que no hacían parte en este momento de un sindicato, el 6% dijo que sí había pertenecido. Y ojo con esta pregunta, les dijimos, bueno, en la empresa donde ustedes trabajan existe un sindicato. Y miren este resultado tan llamativo, donde básicamente el 33% no se afilia a un sindicato, esencialmente es porque no tiene la posibilidad de trabajar en una empresa formal, es decir, no le llega el código sustantivo del trabajo. Y aquí creo que ameritaría una primera pregunta de si queremos unas mayores tasas de sindicalización. Creo que deberíamos empezar por pensar en la formalización. De las personas que dijeron que no estaban en un sindicato y que no estaban interesadas, les dijimos, ¿pero por qué no? Cuéntenos cuál es la principal razón por la cual no se afiliaría a un sindicato. El 50% nos dijo que no veía la necesidad. El 23% nos dijo, no confío en los líderes de los sindicatos. El 7% dijo, por miedo a que me despida mi empleador. El 6% apenas dijo, porque existen pactos colectivos. Es decir, si existen realmente causas por las cuales las personas no se están afiliando a organizaciones sindicales, y de paso se ha dicho, el margen de error de este estudio es de menos o el 3%. No es propiamente porque existan pactos colectivos, sino es por otras razones sobre las cuales vale la pena realmente profundizar. Y a las personas que dijeron sí me interesaría afiliarme a un sindicato, que hoy en día no lo están, que fueron 309, esencialmente dijeron, el empleador no oye mis necesidades, quiero recibir beneficios económicos, creo que la mejor manera es redistribuir la riqueza, evitar a que me despidan, entre otras. Dicho todo esto, quiero concluir diciendo que definitivamente considero que desde una perspectiva legal y constitucional los pactos colectivos son un instrumento a hoy válidos, que pensar en eliminarlos quizás podría llegar a la afectación de esos derechos constitucionales mencionados, y recordemos que ya hay algunos antecedentes. Pero de igual manera que realmente si la problemática es que la tasa de sindicalización no crece en nuestro país, pues estamos viendo un estudio bastante serio donde nos dice que las principales causas no es porque haya pactos colectivos, pero que además de eso, miremos que el número de convenciones colectivas y de pactos colectivos según fuentes del CESLA proveídos por el Ministerio del Trabajo, pues digamos que es bastante también diciente de la falta de negociación colectiva que estamos teniendo en nuestro país, donde en ocasiones por años solamente hay 459, 328 a 427 convenciones colectivas depositadas,
y veamos a nivel de pactos colectivos que hay años de 96, 148, 138, realmente no es el grueso de la población realmente que se está beneficiando de esto. Y por tanto, sin lugar a dudas, la principal problemática de por qué no crece la tasa de sindicalización, quizás deberíamos estar viéndola en el mecanismo que tenemos en nuestro mercado laboral, en el cual los informales no están pudiendo acceder a estos beneficios. Así que por ahí, doctor Lenis. Muchas gracias, doctor Santiago. Bueno, vamos a concederle la palabra a la doctora Mary Laura y, por supuesto, los demás panelistas también tendrán un espacio para referirse a esta última encuesta que presentó el doctor Santiago. Entonces, doctora Mary Laura, para la misma pregunta, ¿pueden coexistir en una misma organización sindicatos y pactos colectivos? Doctor Mauricio, presidente de la Sala Laboral, muchísimas gracias en primer lugar por este espacio, por esta conversación sobre derecho laboral colectivo, lo creemos muy pertinente y gracias por permitirme, además siendo la única mujer en el panel, compartir con mis apreciados colegas Santiago y Luciano, y gracias también al doctor Enrique, que estuvo muy al tanto de la organización de este conversatorio, de este panel. Digamos que para el análisis de la coexistencia de los pactos colectivos con organizaciones sindicales en una misma empresa, yo quisiera empezar por diferenciar que la discusión iría en dos sentidos, digamos, para un espacio jurídico como este. Una tendría que ver con la efectividad o la aplicación en la práctica de los pactos colectivos y cuál es el impacto real que tiene en el ejercicio del derecho a asociación sindical, el ejercicio del derecho a la negociación colectiva, el ejercicio de la huelga y conforme a esto, pues, la posibilidad real de que los trabajadores y trabajadoras mejoren sus condiciones de trabajo. Frente a eso nos demoraríamos un montón de tiempo discutiendo, pero digamos para dar algunas pinceladas de inicio, tal vez Luciano pudiera profundizar más en esto, pues nosotros hemos corroborado en la práctica cuál es el impacto real del uso de una figura que claramente es legal hoy en día, como es la negociación colectiva con trabajadores no sindicalizados mediante la figura legal reconocida en el Código Sustantivo del Trabajo de los pactos colectivos. Y lo que nosotros hemos encontrado en la práctica en varios estudios diferentes a la encuesta que acaba de mencionar el doctor Santiago, es que el pacto colectivo se ha utilizado con la intención y con el efecto práctico de impedir la asociación sindical o afectar la existencia de la organización colectiva y de afectar la negociación colectiva en tanto se impone como un techo máximo para la negociación. Es decir, nosotros hemos identificado cómo el pacto colectivo en la práctica se usa en diferentes momentos en una empresa. En aquellas empresas donde no existe organización sindical y hay un conato de organización de los trabajadores y trabajadoras, o cuando alguien menciona la palabra sindicato, casualmente se le acuerdan los trabajadores, que claramente no son los trabajadores, sino la empresa dice, de trabajadores no sindicalizados, ¿por qué no pensamos en una negociación colectiva de un pacto? Ustedes no tienen que sindicalizarse y se establece un pacto colectivo con mínimas condiciones que la verdad no implican una gran mejora en los ingresos y en las condiciones de trabajo de las personas que suscriben el pacto colectivo. Y en la práctica, insisto, esto funciona como una manera de evitar el nacimiento de una organización sindical. Pero también tenemos muchos casos que en la práctica, y pues no quisiera hacer acá mención al nombre de empresas en específico para mantenerlo en el ámbito académico esta discusión, y es, en muchas empresas hemos encontrado que cuando el sindicato apenas se crea, e incluso antes de que alcance a presentar un pliego de peticiones o antes de que termine la etapa de arreglo directo con la organización sindical, la empresa negocia muy rápidamente un pacto colectivo con los trabajadores no sindicalizados, y ese pacto se impone como el punto límite, el tope de la negociación colectiva que se hará con la organización sindical, sobre el argumento que también presentaba el doctor Santiago del derecho a la igualdad, que lo entrecomillo porque ahí tendríamos otra discusión más larga, y es de si efectivamente situaciones diferentes y sujetos diferentes, como son los trabajadores no organizados o una organización sindical, persona jurídica, sujeto de derechos, sí necesariamente tendrían que recibir un trato exactamente igual, o si hay
dar un trato exactamente igual a sujetos diferentes, pues no sería precisamente una violación al derecho a la igualdad. Iba en los usos de los pactos colectivos. También hemos encontrado cómo, incluso si la empresa negocia con una organización sindical una convención colectiva de trabajo, después se ha negociado casi que, digamos, la coincidencia en los periodos de tiempo de negociación es un factor muy sospechoso y que nos ha llevado a demostrar el perjuicio de mantener esta figura legal de los pactos colectivos, y es que una vez se negocia la convención con el sindicato, se negocia con los trabajadores no sindicalizados un pacto colectivo con mejores condiciones, y esto lo que causa es una desafiliación masiva de los trabajadores del sindicato, que con mucho esfuerzo lograron superar todos los obstáculos que existen en Colombia para sindicalizarse. El doctor Santiago negociaba la informalidad del desempleo, la inestabilidad laboral, la violencia antisindical, por supuesto que son obstáculos y tal vez son más graves que el pacto colectivo, pero superados todos estos obstáculos, cuando por fin se afilian a un sindicato y logra negociar una convención, pues la empresa le ofrece a los trabajadores que no se afilien al sindicato mejores condiciones, mejores salarios, y pues esto lleva necesariamente a una deserción de la organización sindical y a un debilitamiento. Eso es un uso antisindical de los pactos colectivos que se ha corroborado en la práctica. Incluso la sentencia mencionada por el doctor Mauricio Leni transcribía a partes de las renuncias de los trabajadores de Avianca. Me refiero casi al nombre de la empresa porque es la que está en la sentencia mencionada por el presidente. Mencionaban como: lo lamento muchísimo, no me quisiera desafiliar, quiero esta organización, pero por motivos económicos me toca irme, me toca renunciar, me toca acogerme a un plan de beneficios, me toca acogerme a un pacto colectivo, porque simplemente pues están perdiendo plata y están viendo afectados sus ingresos porque la empresa negocia un pacto colectivo mejor que la convención colectiva de trabajo. Entonces, esos son apenas algunos de los efectos prácticos de la norma, pero para salirnos de los efectos prácticos y de esa discusión más de la eficacia de la norma, quisiera referirme un poco más a la validez. Y es así: jurídicamente está bien mantener en nuestro ordenamiento jurídico un modelo como la negociación colectiva con los trabajadores no sindicalizados, y si quieren reduzcamos la discusión a solo cuando existe organización sindical. Y para eso yo quisiera, como siempre, insistir en esta perspectiva internacionalista del derecho y especialmente del derecho laboral, porque es lo que varios hemos elegido, dedicarnos a esta perspectiva internacional del derecho y considerar si Colombia es una isla y si toda la discusión internacional de derechos humanos laborales es ajena a nuestro ordenamiento jurídico y es ajena a nuestra interpretación del derecho y a los operadores de justicia y a las cortes, o si por el contrario nosotros estamos inmersos en un ordenamiento internacional que conlleva una legitimidad especial, que conlleva un consenso internacional y que conlleva además unas obligaciones para el Estado colombiano y para los funcionarios y las autoridades públicas en Colombia. En el sistema interamericano de derechos humanos, por ejemplo, hemos hablado del control de convencionalidad, que se refiere a ese deber de las autoridades y órganos de un Estado que son parte de la Convención Americana, de aplicar los tratados internacionales y de aplicar, además, ha dicho la Corte Interamericana en su opinión consultiva del año pasado sobre libertad sindical, precisamente, de aplicar la interpretación legítima que hagan los órganos de control que interpretan precisamente esos tratados internacionales. ¿Y por qué hago esta referencia al control de convencionalidad? Porque creo que bien lo ha venido haciendo la Sala Laboral de la Corte Constitucional, pero además debiera realizarse este control en todas las instancias, de decir, bueno, si Colombia está obligada con el Tratado Internacional, Convenio 98 de la OIT sobre negociación colectiva, que hace parte del bloque de constitucionalidad, si Colombia está obligada
con el Pacto de San Salvador, que en su artículo 8 establece los derechos de las organizaciones sindicales, si ya se ha reconocido la Corte Interamericana en sus interpretaciones, tanto opiniones consultivas como sentencias en casos contenciosos, que la libertad sindical cuenta con un núcleo compuesto de los 3 derechos en conjunto: asociación, negociación colectiva y huelga. Si ya tenemos que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva de nuevo del año, una opinión consultiva del año 2016, reconoce que los sindicatos como personas jurídicas son titulares de derechos de la Convención Americana, del Pacto de San Salvador, que dentro de esos derechos está el derecho a la negociación colectiva. Y la Corte Interamericana el año pasado reconoce en su opinión que las interpretaciones que han realizado los órganos de control de la OIT, como el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, como la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT, que estos hacen parte del corpus juris relevante del derecho laboral internacional que obliga a nuestros estados americanos. Si tenemos en consideración todos estos compromisos y todas estas obligaciones, y vamos a ver entonces qué han dicho esos tratados y qué han dicho esas interpretaciones que obligan a Colombia, encontramos que el Comité sobre Negociación Colectiva define la negociación colectiva o los sujetos de la negociación colectiva y se refiere a empleadores, organizaciones de empleadores y organizaciones de trabajadores. O sea, específicamente se refiere a que el titular del derecho a la negociación colectiva, que el sujeto de la negociación colectiva como derecho internacional y derecho nacional son las organizaciones de trabajadores. Y la recomendación 91 sobre contratos colectivos también ha dicho que los contratos colectivos podrían suscribir, es una recomendación, digamos, tiene menor valor jurídico, aunque yo estoy de acuerdo con el doctor Santiago que también debería ser un referente para nuestro ordenamiento jurídico, y dice la recomendación 91 que los contratos colectivos solo serían admisibles con los representantes de los trabajadores, digamos, trabajadores no sindicalizados, en ausencia de organizaciones de trabajadores. Es decir, que no podrían coexistir en la misma empresa una negociación con una organización de trabajadores, sindicato, con trabajadores no sindicalizados. Pero para ser más específicos y en concreto sobre la figura jurídica de pactos colectivos en Colombia, los órganos de control también se han pronunciado, de la OIT. Entonces tenemos infinidad de casos una cantidad de casos en el Comité de Libertad Sindical, dentro de ellos varios casos refiriéndose, por ejemplo, también a la empresa Avianca, lamentablemente, en los que ha dicho el uso de pactos colectivos es antisindical, afecta a la organización, afecta al derecho a asociación y afecta al derecho a negociación colectiva. En una queja que interpuso la CUT en el año 2015 y que tuvo un pronunciamiento del Comité de Libertad Sindical, que volvamos, es un órgano tripartito, es decir, no fueron los trabajadores los que escribieron, sino que es un órgano tripartito. Se dijo claramente que, les voy a decir el número del caso, en el caso 3150, ni siquiera se estaba tratando la situación específica de un sindicato y una empresa, sino que hubo una denuncia ante el Comité de Libertad Sindical sobre la figura jurídica del pacto colectivo, es decir, se estaba atacando directamente la validez, por decirlo así, aunque ese no es un órgano que haga control de validez, pero se estaba atacando la validez de la existencia de una negociación colectiva con trabajadores no sindicalizados. Y en ese caso, el Comité de Libertad Sindical, en informe del año antepasado, si mi memoria no me falta, dice específicamente que hay una falta de adecuación del artículo que contempla el pacto colectivo en el Código Sustantivo del Trabajo con los principios de libertad sindical y con el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva. Insisto, ahí el comité no se estaba refiriendo a una empresa, a un sindicato en particular, sino de la figura jurídica del pacto colectivo. También le recomiendan en ese caso al gobierno colombiano que resuelva las más de 40 querellas que en ese momento tenían interpuestas
varios sindicatos contra varias empresas por el uso antisindical de pacto colectivo, y le recomiendo también al gobierno, al Estado de Colombia, al Estado en su conjunto, evaluar la eficacia de la política de inspección frente al uso indebido de pactos colectivos. Y terminar con la referencia a un pronunciamiento del año pasado de la Comisión de Aplicación de Normas. Recordar que la Comisión de Aplicación de Normas también es el órgano de control de la OIT tal vez más importante, más legítimo, es el que se reúne cada año en el marco de la conferencia de la OIT, en una discusión muy amplia, pública, donde varias veces estuvo el Estado de Colombia, pero en ese caso no se refieren al Estado de Colombia, sino que el año pasado, y recordar incluso que colegas colombianos como el doctor Alberto Chavarría, vicepresidente de la ANDI, ha hecho parte tanto del Comité de Libertad Sindical como de la Comisión de Aplicación de Normas, y que la doctora Gloria Gaviria, en nombre del gobierno colombiano, también ha hecho parte de estos órganos de control y han participado en estas conclusiones también. Les decía, en un informe el año pasado sobre el tratamiento, sobre la posible violación del convenio 98 del Estado de Rumania, la Comisión de Aplicación de Normas le recomienda, o en sus conclusiones finales, dice que se garantice en la legislación y en la práctica que la negociación colectiva con los representantes de los trabajadores no sindicalizados solo se realice cuando no hay sindicatos a nivel respectivo. Es decir, esto ya ni siquiera es un caso que solo se le ha recomendado a Colombia, que no se ha recomendado sobre una situación de una empresa en específica o un sindicato en específico, sino que se ha hecho respecto de la figura jurídica en sí misma, respecto del artículo del Código Sustantivo del Trabajo, y ya también hay conclusiones de los órganos de control de la OIT de otros países que tienen figuras similares. Insisto, esto fue una conclusión de la Comisión de Aplicación de Normas del año pasado frente al Estado de Rumanía. Entonces, con estos argumentos, yo lo que creo y lo que celebro además es que la sentencia de la Corte Suprema Colombiana, la Sala Laboral, en la que participó nuestro anfitrión en este panel, el doctor Mauricio Leni, también, de reconocer que no deberían coexistir en una empresa la negociación con trabajadores no sindicalizados y un sindicato, y el perjuicio que esto tiene para el ejercicio de la libertad sindical, pues para mi gusto es una aplicación de un control de constitucionalidad, de un control de convencionalidad, y es llevarnos cada vez más a disminuir esa brecha que hay entre nuestra legislación interna, que aún tiene demasiados obstáculos para el ejercicio de la libertad sindical, y los estándares internacionales laborales con los cuales el Estado colombiano y implica todas las autoridades públicas se han comprometido. Muchas gracias, doctora Mary Laura. Doctor Luciano, le corresponde el turno a usted frente a esta misma pregunta, la coexistencia de sindicatos y pactos colectivos. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Lenis, por la invitación para poder conversar acá con el doctor Santiago y con la doctora María Laura sobre estos temas. Pero lo primero es manifestar lo mismo por donde terminó María Laura, la satisfacción con las sentencias con las que nos han convocado a conversar. Ambas pues, son un avance en protección de la libertad sindical en Colombia, y quizá lo primero es reconocerle que se está sintiendo, digamos, un cambio muy positivo en materia de protección de libertad sindical en la sala laboral, y apreciamos muchísimo esto. En este caso de pactos colectivos voy a empezar a conversar lo siguiente. Mire, yo voy a tener 5 argumentos para responderle a usted que esa coexistencia, digamos, no está bien en las relaciones laborales, no sirve las relaciones laborales en sentido práctico, en sentido político, en sentido incluso económico, pero también pues no es jurídicamente adecuada. Voy a empezar con un argumento histórico que casi a todo el mundo se le olvida. Cuando se construyó el Código Sustantivo del Trabajo ya hace muchos años, por allá en los años 50, la figura del pacto colectivo se introdujo según sus autores con un sentido, y que era que, y recuerden el modelo que tenía ese código, en las pequeñas empresas que no lograban tener 25 trabajadores para que hubiera un sindicato se pudiera haber negociación colectiva. Esa era la filosofía con que se creó esa figura.
Recuerden que el Código Sustantivo del Trabajo en su parte colectiva estaba pensado para sindicatos de empresa, en la negociación en el nivel de empresa, y entonces más o menos donde se pudiera tener un sindicato, 25 trabajadores, negociación colectiva, y donde no se pudiera, con convención colectiva, tener un sindicato, tener pacto. Ese fue el origen. Y por mucho tiempo, así le pasó a la figura del contrato sindical, que después hablaremos de esa, que también debo resaltar su muy buena sentencia al respecto, doctor Mauricio, acerca del abuso de esa figura en Colombia. También fue digamos, una figura que no debería estar en el capítulo de los contratos colectivos de trabajo, pero está por una razón histórica que fue desvirtuada, ¿cierto? Digamos, la razón original era que se usaban los pactos colectivos en donde no pudiera haber sindicato, ¿cierto? Ese era el sentido con el cual se creó esta figura. Sin embargo, digamos, el segundo argumento está más en el tema de la práctica. Mary Laura refiere a la investigación que hicimos para presentar la queja que presentó la CUT en el año 2015. La queja que se presentó a la OIT estuvo basada en un estudio que hicimos y cuantificado completamente sobre cómo fue la historia, la aparición y el impacto que tuvieron los pactos colectivos en las organizaciones sindicales. Y lo hicimos en un periodo de 10 años, y miramos las empresas, cómo estaban los sindicatos, si había o no había sindicato, y qué empezó a aparecer, y qué pasó a pasar. Le pudimos mostrar a la OIT, digamos, que era una práctica sistemática, o sea, es decir, doctor Santiago, no es unos casos en los cuales se ha usado antisindicalmente. La figura del pacto colectivo se ha usado en Colombia de manera sistemática y estructural para impedir el surgimiento de organizaciones, el crecimiento de organizaciones, o incluso para provocar la desaparición de organizaciones sindicales en las empresas. Eso se lo pudimos mostrar, y David y Laura lo ha dicho con mucha claridad, pues que la coincidencia entre el momento en que surge un sindicato y el momento en que se presenta un pacto, el momento en que un sindicato se está acercando a ser mayoritario, inmediatamente surge un pacto, es decir, la consistencia en el tiempo de la necesidad de usar una figura que contenga el sindicato, bien sea su existencia, su crecimiento, o incluso pues con propósitos de acabar de desmantelar. Y por eso, digamos, por mucho tiempo, porque es que esta es una historia larga y las cosas no se pueden ver en el periodo corto, digamos, de este momento. Digamos, este es un momento en el que hay 100 pactos, doctor Santiago, 120 al año, pero llegamos a tener en los años 90 500, ¿cierto? Y eran los años 90 donde no existía la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la jurisprudencia de la Corte Suprema, y no se aplicaban las recomendaciones de la OIT, en donde el pacto colectivo fue usado estratégicamente y sistemáticamente para acabar con el sindicalismo del sector privado. Nosotros pudimos demostrar en el estudio que por lo menos 250 organizaciones sindicales se les impidió que surgieran en empresas, y que por lo menos otras 500 fueron afectadas en su existencia, siendo condenadas a ser minoritarias por la práctica de pactos colectivos que fueran más beneficiosos que la convención. Por tanto, porque, digamos, eran bastante atractivos y bastante efectivos para impedir en el sector privado la creación del sindicalismo. Entonces, esta es una cosa que hay que leer la historia completa, que es como hablar de cooperativas. Si hablamos de las cooperativas en su papel en los años 90 y en los años 2000, pues es muy distinto al de hoy, ¿cierto? Pero igual, si habláramos de contratos sindicales en los 90, habían 4 en Colombia, y si hablamos de contratos sindicales en la última década, pues hay 2.500. Entonces, es decir, estas figuras tienen también pues una construcción histórica. Su uso histórico ha sido, yo lo llamo en clase, doctor Santiago, lo llamo el Pac-Man del sindicalismo, como aquel jueguito que se comía las galletas, ¿no? El pacto colectivo se pone en las empresas para acabar los afiliados, ¿sí? Y era bastante efectivo, lograba y logró en muchas empresas destruir completamente la organización o debilitarla al punto de mantenerla arrinconada como una organización minoritaria sin posibilidad de negociación colectiva. Entonces, yo sí creo que, y podemos demostrarlo y podemos compartir pues el estudio que hicimos para cuando presentamos esa queja con la CUT. Ese, digamos, es un argumento, si se quiere, digamos, sociológico de cómo se usa la figura. Pero hay un argumento también como en relación con el fraude a la figura. Qué pena decirlo así, eso suena muy duro, pero si conozco 5 casos, son muchos, en los que un pacto colectivo fue realmente negociado, ¿cierto?
el Código Sustantivo del Trabajo, y no son requisitos formales, doctor Santiago, son requisitos sustantivos. Si el pacto colectivo tiene la naturaleza jurídica de ser un contrato colectivo de trabajo, tiene que ser el resultado de una negociación colectiva. En la práctica, la negociación colectiva no ocurre, no ha ocurrido. En general, y digo, si conozco 5 casos, son muchos en los que se ha ocurrido. El uso fraudulento es que se llama pacto colectivo a un texto que la empresa redacta y que los trabajadores adhieren. Y todo lo demás se le pone, digamos, de que hubo una asamblea, que hubo un pliego, que hubo un proceso de negociación. Hemos demostrado, incluso en un estudio demostramos, cómo los pactos colectivos, había la asamblea, se elaboraba el pliego, se nombraba la comisión negociadora, se hacía la etapa de arreglo directo y se depositaba en 5 días. ¿Sí? Un récord histórico que se hace. La inmensa mayoría de los pactos colectivos en Colombia no fueron resultado de una negociación. Por tanto, se hacía un fraude a la figura, porque el requisito sustantivo para darle la categoría de contrato colectivo, que no es cualquier requisito, el contrato colectivo tiene un valor, una entidad jurídica gigantesca, se incorpora el contrato de trabajo, solo se puede modificar bilateralmente, todas estas condiciones del contrato colectivo las adquiere un contrato que no lo es verdaderamente colectivo porque no fue resultado de una negociación colectiva. No hay una elección verdadera del representante, no hay una aprobación verdadera del pliego, no hay una verdadera negociación. Es una simulación, como pasa con otras figuras, digamos, que simulaban cosas. Entonces, ahí creo que también había un tema de una práctica, no quiero decir de que era el 100%, porque incluso he conocido, incluso he asesorado trabajadores en negociación de pactos colectivos. Lo he hecho. De la práctica. Pero digo, no conozco más de 5 pactos colectivos que sean realmente el resultado de una negociación colectiva. Seguramente puede haber más pues, de los 5 que yo conozco, porque no quiero decir que yo tengo el universo del mundo laboral, pero sí es la minoría. Es, digamos, un tercer argumento. Un cuarto argumento es que ha habido una adaptación camaleónica de las empresas a las regulaciones que ha hecho la jurisprudencia, porque en este caso ha sido la jurisprudencia, el código ha quedado incólume desde la ley 50, y ha sido la jurisprudencia la que ha empezado a ponerle requisitos a este tema. Entonces, cuando la Corte Constitucional dijo, venga, no le hagan trampa a los trabajadores, lo que usted llama plan de beneficios tiene la misma entidad material que un pacto colectivo, por tanto usted, por un plan de beneficios, tampoco puede superar las condiciones. Después vino la regulación exigida por los Estados Unidos el cambio al artículo 200 que penalizara el uso antisindical de los pactos. O sea, han venido regulaciones por la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como la Suprema, y las empresas se han ido adaptando. Entonces, hoy el resultado de 100 pactos no es que haya, no es, digamos, no se acerca a la realidad. En la realidad lo que tenemos es básicamente planes de beneficios que eran antes los pactos colectivos, que se usan, digamos, todavía para tratar de salirse de ese borde que le pone la jurisprudencia. Y yo me imagino que a partir de este fallo de la Corte de este año tengamos una adaptación nueva, ¿cierto? A la prohibición que hay de que se pacten de forma equivalente o de forma igual esos pactos. Entonces, creo que ha habido una adaptación, unos cambios. Nosotros siempre hemos dicho que esa sola existencia del pacto colectivo ya genera un desestímulo a la organización sindical por 2 razones. Una del orden de que la cuota sindical es una diferencia, en el pacto colectivo no hay cuota sindical, pero la otra es que colocarte en el sindicato es colocarte, digamos, como no amigo de la empresa. La empresa con eso hace una discriminación. Los que están en el pacto son los amigos de la empresa y los que están en el sindicato no lo son. Incluso, pues, tenemos casos de empresas en que le ponen a los trabajadores camisetas, somos del pacto y no somos del sindicato, por ejemplo, ¿sí? Para tratar de hacer esa discriminación. Yo creo que es un avance lo que ha hecho la Corte, de que iguales, equivalentes, colocan en riesgo la libertad sindical, y que eso creo que hay que limitarlo. Vamos a ver cómo se adaptan las empresas a eso. Y termino con un argumento que lo ha hecho Merilaure y que yo creo que no es de menor entidad. Lo intentamos con la Corte Constitucional y la Corte Constitucional no lo hizo, y creo que
la Corte Suprema lo puede adoptar es que la recomendación de la OIT al respecto es muy categórica, ¿cierto? Bajo la idea de que el principio de negociación colectiva, en principio la negociación colectiva se hace con sindicatos y que los pactos colectivos pueden desestimular esa posibilidad. Entonces, por eso la prohibición, digamos, el principio que hace la diferencia la OIT es que no deben coexistir los pactos donde hay sindicatos, porque con eso se desestimula la negociación colectiva. Y eso no es solamente un problema jurídico, que lo es, sino también un problema práctico, que lo podemos demostrar. Empresas donde hay pacto colectivo, la mejora de las condiciones de trabajo tiende a cero. Es decir, el pacto colectivo funge como el techo de cristal, que no se puede romper. La empresa, incluso cuando ya hay un sindicato establecido, no lo ha podido eliminar, lo que hace es que negocia primero el pacto colectivo y después le dice al sindicato, no ofrezco distinto y nada distinto a lo que hay en el pacto. Y eso niega totalmente la posibilidad de negociación. En la práctica, la coexistencia es una afectación grave y absolutamente injusta y arbitraria del derecho de negociación colectiva. Podemos mostrar los casos, incluso si hiciéramos el estudio de esas 100 y pico, 120 pactos colectivos que hoy todavía aparecen como negociados cada año, son estos pactos, los que se usan como techo de cristal para que la negociación no avance. Entonces, como tenemos un resultado histórico de sindicatos minoritarios, pues el pacto colectivo lo que está logrando es mantener en esa condición o condenar a ser minoritarios a los sindicatos, siendo el pacto el techo, el máximo. Y se hace con un argumento paradójico, ¿no? Y es que la empresa reclama que con eso logra la igualdad y que no le daría, porque además la mayoría de los trabajadores están en el pacto y la minoría del sindicato no podría ofrecerle mayores condiciones a la minoría. Eso hace en la práctica que no haya negociación colectiva y que la negociación colectiva en Colombia se reduzca en donde hay pacto colectivo a la negociación de garantías sindicales. En la práctica es eso, porque todas las condiciones de trabajo están fijadas en el pacto. Y eso lo podemos estudiar, digamos, materialmente comparando convención colectiva con pacto en esas empresas. Entonces yo sí creo que hay argumentos tanto de doctrina internacional como argumentos en relación con la adaptación y el uso de esta figura para impedir que los sindicatos surjan o crezcan o sean condenados a ser minoritarios, o también argumentos en orden de la no aplicación de buena fe de la figura, ¿no? Porque la figura no se hace con los procedimientos sustantivos que pone la legislación, porque se trata de un contrato colectivo de trabajo. De manera que yo celebro la sentencia. Obviamente necesitamos una modificación, porque tienen eso razón totalmente el doctor Santiago. Pues hay una norma jurídica que habilita la coexistencia, ¿cierto? Creo que la Corte, en el marco de lo que la ley le permite, ha hecho una muy buena interpretación de que en esa coexistencia, pues el pacto no puede tener la equivalencia para no poner en riesgo la libertad sindical. Pero creo que tiene que haber una reforma legal y creo que va a estar como un tema de la reforma laboral. O sea, yo creo que eso, por dos razones fundamentales. La primera, porque ha sido una reivindicación histórica importante del sindicalismo, pero en segundo y sobre todo porque las altas cortes, la OIT, pero además el gobierno de los Estados Unidos, de Canadá, la Unión Europea, le han hecho a Colombia observaciones en materia de esta figura. O sea, esta figura no tiene un consenso en contra, digamos, de su uso antisindical. Entonces yo estoy seguro que eso estará en la discusión de la reforma laboral, y creo que esta sentencia de la Corte ayuda en ese sentido a que actualicemos y quitemos esa figura, que ya ha hecho mucho daño. Es decir, que llevamos 3 décadas de destrucción del sindicalismo con ese Pac-Man que ha acabado con los afiliados en las organizaciones sindicales. Para la gente que es joven, el doctor Lenis, el Pac-Man era un jueguito que se usaba hace muchos años, que comía galletitas, ¿no? Muchas gracias, doctor Luciano. Bueno, para las personas que se han conectado
recientemente hago una recapitulación de esta primera pregunta que estamos abordando en el panel de justicia social. Se ha preguntado a nuestros panelistas sobre la posibilidad de coexistencia de sindicatos y pactos colectivos de trabajo, y se partió de una sentencia, la 1309 del 2022, en el cual la Sala Laboral de la Corte ha establecido que los pactos colectivos no pueden ser equivalentes o superiores a los beneficios establecidos en un convenio colectivo de trabajo con una organización de trabajadores. Y básicamente puedo resumir que entre nuestros panelistas hay dos posturas. Una fundamentada en la regulación actual de nuestro Código Sustantivo del Trabajo, que permite la figura de la coexistencia, dándole la validez y desde un punto de vista práctico, indicando los beneficios desde su punto de vista en una organización. Y otra posición, desde un punto de vista fundamentado en legislación, en regulación internacional, normas de derechos humanos y desde efectos prácticos, bajo el entendido de la evidencia que existe del uso indebido que se le ha dado a los pactos colectivos para menguar, disminuir o afectar la libertad sindical o las organizaciones de trabajadores. En esta segunda postura, la idea es que al margen de lo que establezca el Código Sustantivo del Trabajo, nuestros panelistas que defienden esta postura indican que jurídicamente no debiera ser posible la coexistencia entre sindicatos y pactos colectivos a raíz de ese uso indebido que la práctica evidencia que se ha hecho de estos para menguar a organizaciones de trabajadores. Para finalizar esta pregunta, no sé, doctor Santiago, usted ha dicho al principio si quiere hacer alguna última intervención, tendría 2 minutos para cerrar en esta última pregunta, o si no, pasaríamos a la siguiente pregunta. Muchas gracias, presidente Lenis. Sí, pues me gustaría ejercer el derecho a la réplica en este amigable espacio, ya que se habló en 2 ocasiones de los puntos en contra de los pactos y digamos que se ha hecho solamente uno en referencia desde una perspectiva jurídica al por qué la figura realmente no es ni legal ni inconstitucional. Y a partir de las intervenciones que han hecho tanto Mary como Luciano, que considero pues muy acertadas desde muchas ópticas, pero simplemente quería mencionar lo siguiente. Y empezaría de pronto de atrás para adelante. Luciano ya nos anuncia que en la reforma laboral se vienen temas de pactos. Qué interesante saber por qué en la reforma tributaria se dejan beneficios tributarios para quienes reciben beneficios en especie a través de pactos colectivos. Una norma que está por firmarse por el presidente en los próximos días, en la que pareciera que no ven con tan malos ojos los pactos desde que se reciben beneficios tributarios, de beneficios en especie a través del instrumento de pactos colectivos. Solamente es una duda que me asalta desde una perspectiva más política que jurídica. Pero a nivel jurídico creo que sí es importante destacar 2 aspectos. Lo primero, estoy de acuerdo con lo mencionado por Mary Laura en que la negociación se da en esencia con organizaciones de trabajadores. Pero lo que no creo es que por organizaciones de trabajadores, por derecho de asociación, tenga que ser vistos de una perspectiva restrictiva a solamente una de las diferentes formas de asociación. Existen diferentes mecanismos en los que los trabajadores se sienten identificados y representados, lo he mencionado, ONGs, juntas de acción comunal, hasta grupos religiosos, en los cuales no se tendría la posibilidad de sentarse a dialogar y negociar con ellos, como en la práctica en zonas de explotación petrolera nos pasa casi que todos los días, porque le diríamos, si no estás en un sindicato, entonces perdóname, pero no podemos, entonces entablar una negociación que conduzca a la firma de un contrato colectivo. Yo no vería con buenos ojos desconocer a esos actores sociales solo porque no se encuentran bajo un instrumento llamado organización sindical, a pesar de ser otro tipo de organizaciones. Pero de igual forma, creo que esto ya es un poco más filosófico y del ADN de quienes creemos propiamente en las libertades. Quienes creemos en las libertades, sabemos que hay diferentes tipos de cultos, sabemos que hay diferentes, no solamente hay partidos políticos, también hay movimientos políticos, es decir, no hay únicas formas
para poder sentirse representado ideológicamente, religiosamente, pero tampoco, digamos, deberían estarlo los trabajadores para poder negociar sus contratos colectivos. Ustedes han hecho referencia a casos puntuales del mal uso, y desde luego que mal haría uno en decir, en entrar en la defensa de algo que ha sido mal utilizado. Hablaba de casos puntuales en algún momento, Luciano, y seguramente que fueron instrumento para que los organismos internacionales estén pronunciándose sobre los pactos colectivos. Pero al margen del mal uso, yo no creo que si la gente se pasa en semáforo en rojo, entonces quitemos los semáforos, más bien veamos qué es lo que está pasando con los que se pasen en rojo. Amerita realmente es de fondo entender si la Constitución, los pronunciamientos de la Corte Constitucional nos han determinado su reconocimiento, validez y inclusive la promoción, así como la reforma tributaria, al otorgarse beneficios tributarios por esta vía, del por qué deberíamos estar viendo con malos ojos ese instrumento. Gracias, doctor. No sé cómo representan la misma posición, doctores Merilaura, Luciano, si alguno en 2 minutos quisiera decir algo, o si no pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a la siguiente pregunta para quienes se conectaron recientemente. La segunda pregunta es sobre los efectos de la denuncia del empleador. La Corte, en una decisión reciente, estableció que la denuncia del empleador o incluso temas que coincidan en la negociación colectiva, en el pliego de condiciones y en la etapa de arreglo directo, no pueden ser objeto de decisión por el Tribunal de Arbitramiento con fines de menoscabar o desconocer esos derechos ya logrados a través de pactos colectivos anteriores. En síntesis, lo que quiso establecer la Corte es que cualquier cambio o modificación a un convenio colectivo de trabajo entre una empresa y una organización de trabajadores, un sindicato, son ellos mismos a través del diálogo social quienes lo deben modificar y no a través del arbitraje, la figura adecuada. Entonces aquí le preguntamos a nuestros panelistas respecto a los efectos de la denuncia del empleador. ¿Puede un tribunal de arbitramiento pronunciarse y decidir sobre convenios anteriores con fines de desmejorar o eliminar algunos beneficios ya adquiridos en esa negociación colectiva? En esta ocasión vamos a empezar primero por la doctora Merilaura. Tiene usted la palabra. Ya, qué pena, no podía poner el micrófono. Gracias, gracias, presidente. Bueno, sobre esa pregunta, yo creo que, digamos, podríamos empezar por recordar que el Tribunal de Arbitramiento debería o tiene como objeto ser una figura subsidiaria cuando es absolutamente imposible que las partes den solución a un conflicto colectivo. Yo soy una total convencida de la importancia del diálogo social y celebro también que el nuevo gobierno esté en la misma tónica y así lo ha manifestado de todas las formas posibles. Y nosotros mismos en el ejercicio de asesoría jurídica laboral, siempre le insistimos a las partes en la necesidad de la autorregulación y en la necesidad de que las diferencias en cuanto a los contratos individuales de trabajo y en cuanto a las relaciones colectivas se resuelvan entre las partes, ¿sí? Obviamente entendiendo el derecho laboral como un derecho tuitivo y protector de los trabajadores y trabajadoras, pero entendiendo también la importancia de la negociación colectiva y supuesto de que los conflictos económicos generados los conflictos colectivos, perdón, sean resueltos por las mismas partes involucradas, sindicato, varios sindicatos y empleador o varios empleadores, como ya lo hablábamos hace un momento. En ese sentido, pues, obviamente el ideal sería que ni siquiera tuviéramos que utilizar los tribunales de arbitramiento, que las negociaciones colectivas y los conflictos colectivos de trabajo fueran resueltos por las partes, ojalá con la suscripción de la Convención Colectiva de Trabajo, del acuerdo colectivo en el sector público, pero pues lamentablemente en Colombia todavía no tenemos una cultura desarrollada y efectiva de diálogo social, todavía no hay una confianza. A veces organizaciones sindicales y empleadores se ven como
como enemigos, como absolutamente contrarios, irreconciliables, y es muy difícil lograr la suscripción de convenciones colectivas de trabajo en nuestro país. Incluso hay incentivos, y yo creo que precisamente con lo que vamos a terminar, con la posibilidad de que los árbitros desmonten derechos, pues hay incentivos legales y habían incentivos en interpretaciones judiciales para que los empleadores, en lugar de acceder a negociar y a fijar las condiciones de trabajo por medio de la negociación colectiva, pues prefirieran ir a tribunales de arbitramentos. Y eso, la verdad, es lamentable que terceros tengamos que, porque yo he sido árbitro, tengamos que resolver los conflictos entre estas partes. Entonces, lo primero es cómo manifestar eso. El ideal sería que se pudiera entre las partes, y cuando esto es imposible, pues lamentablemente, y es por ahora la mejor fórmula que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, debe acudirse a la resolución de terceros, particulares investidos de poderes de administrar justicia para resolver el conflicto colectivo de trabajo. Había siempre, digamos, durante mucho tiempo hemos tenido esta inquietud de cuál es el objeto, qué pueden decidir los árbitros laborales en un tribunal de arbitramiento. Y ahí la jurisprudencia pues ha tenido varios cambios. Digamos que también celebramos las nuevas decisiones de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que cada vez más ampliado la interpretación de cuál es el ámbito, cuál es la competencia de los árbitros para decidir en el conflicto colectivo. Primero, sobre qué peticiones, de qué temas específicos puede pronunciarse, y acá teníamos una diferencia fundamental, y es que en un momento la jurisprudencia alcanzó a considerar que los árbitros podrían pronunciarse no solo sobre los puntos propuestos en el pliego de peticiones por la organización sindical, sino que también podría pronunciarse sobre los puntos denunciados por la parte empleadora. Creo que nosotros hemos logrado, o celebramos también, reconocemos especialmente dos sentencias recientes de la Corte Suprema de Justicia, las que, bueno, en una se decía básicamente que podía los árbitros resolver sobre puntos incluidos en la denuncia del empleador, solo si esos puntos habían coincidido con los presentados en el pliego de peticiones de la organización sindical, y además si habían sido abordados en la etapa de arreglo directo de la negociación colectiva. Y pues más recientemente tenemos esta sentencia maravillosa para nuestro gusto, la 1309 del año 2022, que recuerda que la finalidad de la negociación colectiva y por tanto del arbitraje laboral como medio supletorio para resolver el conflicto, pues es mejorar las condiciones de trabajo. Y esa finalidad de mejorar las condiciones de trabajo, lo que nos dice claramente es, siendo el sindicato el único facultado para dar inicio a un conflicto de trabajo, y claramente que el sindicato solo da inicio a un conflicto de trabajo para seguir la finalidad propia de la negociación colectiva, cual es mejorar las condiciones de trabajo, pues no les dado a un tercero que subsidiariamente entra a resolver un conflicto y que además son particulares investidos transitoriamente de poderes judiciales, de desmontar derechos de los trabajadores y las trabajadoras que fueron discutidos, incluso si fueron discutidos esos temas durante la etapa de arreglo directo de la negociación colectiva. ¿Qué quiero decir entonces? O para resumir, el empleador tiene la facultad de presentar la denuncia, que es comúnmente conocida contra pliego, que básicamente es solo una manifestación de voluntad de no obligarse más con la convención colectiva de trabajo, pero esa denuncia en sí misma no surte efectos de poner en riesgo derechos que ya son adquiridos y están reconocidos en un contrato colectivo de trabajo, como es la convención colectiva de trabajo. Y en ese sentido, sí, salvo que las partes, por una consideración extraordinaria durante la etapa de arreglo directo, lleguen a un acuerdo informado, voluntario, consciente, bilateral, de buena fe, de variar algunos de los derechos ya adquiridos durante las negociaciones colectivas anteriores, pues
salvo esa situación, creo que no les he dado de ninguna manera a los árbitros en instancia de tribunal de arbitramiento poder desmontar o conceder menores derechos a los que ya tenía la Convención Colectiva de Trabajo, incluso si el empleador tiene, insisto, la facultad sí, de presentar, de manifestar que no quiere seguirse obligando con la Convención Colectiva de Trabajo, pero no tiene, en cambio, la facultad que sí tienen las organizaciones sindicales de presentar un pliego de peticiones, que es el único que da nacimiento al conflicto colectivo de trabajo y por lo tanto es la semilla misma de un nuevo derecho, es decir, los únicos que en ese caso están facultados para crear derecho por su iniciativa son los trabajadores y trabajadoras organizados en un sindicato. Entonces, esa sería básicamente mi posición, insisto, resaltar el avance de la jurisprudencia laboral en ese sentido. Gracias, doctora Mary Laura. Doctor Luciano, ¿cuál es su opinión respecto a esta pregunta? Muchas gracias, doctor. Pues lo primero, celebrar la sentencia. Es muy larga, pero esta cápita es muy importante. Debo decirle que la uso en clase, celebrando, digamos, ese cambio tan importante en materia de varios aspectos que yo creo que vale la pena mencionarles a los que ha dicho Mary Laura. Mire, la figura de la denuncia, a pesar de que la Corte Constitucional la avaló, recuerden que hay una sentencia de constitucionalidad de la Corte sobre la denuncia del empleador, yo creo que en la práctica en Colombia perturbó la buena fe de las partes. Yo pongo un ejemplo de un proceso de negociación que me tocó, que advierto no fue con el doctor Santiago, en el que el abogado de la empresa denunció hasta el color de la carátula de la Convención Colectiva de Trabajo. Es decir, un uso estratégico para poner, digamos, en cuestión todo para un eventual tribunal de arbitramiento. Esa posibilidad de que la denuncia tuviera ese efecto jurídico que la Corte le acaba de quitar, perturbaba la buena fe, porque empezábamos entre abogados de las empresas y abogados de los trabajadores a ver cómo la empresa hacer valer ese efecto jurídico y nosotros evadirlo. Entonces nosotros presentábamos un pliego y una denuncia, todo de puntos nuevos, para que no coincidiera con la convención colectiva y no pudieran modificarla. Y si queríamos subir 2 días de vacaciones, no les llamamos vacaciones, sino que les llamamos descanso por alta presión psicológica, por decir algo, para que nos quedara distinto y no fuera después un tribunal a rebajar las vacaciones, porque el empleador había denunciado esa cláusula. Entonces, yo creo que quitarle a las partes instrumentos o incentivos negativos para perturbar la buena fe en la negociación es muy bueno, doctor Lenis, y por eso celebro muchísimo esa sentencia, ¿cierto? Porque retorna la negociación a la buena fe, porque finalmente la denuncia tiene un sentido político y no tanto jurídico con lo que ustedes ya acaban de decidir, y es el siguiente, es que es el anuncio que las partes se hacen de cuál va a ser el conflicto, de qué vamos a hablar, ¿cierto? En la mesa. La empresa quiere hablar de unos temas, el sindicato de otros, perfecto. Pero que el efecto jurídico lo producen son las partes con la bilateralidad, que fue lo que reafirmó la Corte en su sentencia, y a mí me parece que eso está muy bien. Le quitamos a las partes, porque ambos hacían, el sindicato no denunciaba porque corría riesgos y la empresa denunciaba todo porque podía tener un beneficio, ¿cierto? Entonces era un uso estratégico y malintencionado. Perturba la buena fe, le quita las ganas a la gente de obrar de buena fe. Eso me parece muy bien, doctor, que lo hayan hecho. Lo segundo tiene que ver con la titularidad del conflicto colectivo de trabajo. Es que eso estaba muy claro. Y esta figura de ese efecto de la denuncia era bastante extraña, porque si el titular del conflicto, el que puede iniciar y terminar el conflicto colectivo de trabajo, se estaba perturbando con esta figura. Son las partes las que el sindicato lo inicia y son las partes de común acuerdo que pueden llegar a terminarlo. Yo creo que con eso mejoran mucho la posibilidad de la negociación colectiva. Tercero, yo creo la razón, digamos, de la decisión de la Corte está muy bien. La finalidad de la negociación colectiva es mejorar las condiciones de trabajo. Debo advertir, no solo las condiciones, sino también las relaciones de trabajo. De eso tiene razón el doctor Santiago. La finalidad de la negociación colectiva es doble. Es la de solamente por las relaciones de trabajo, la paz laboral, que estoy de acuerdo, pero también lo es por las condiciones. Son esas dos finalidades. La negociación colectiva es un instrumento para construir mejores relaciones, diálogo, encuentro
tratamiento permanente y cotidiano de los problemas, eso son las cláusulas que generan relaciones entre las partes, y las cláusulas de condiciones de trabajo que benefician a las personas que son beneficiadas de la convención colectiva. Yo creo que esta decisión está fundada, digamos, muy bien en esa finalidad, digamos, preserva esa finalidad de la negociación colectiva, como dije en la primera parte, retoma, revalida, le da peso a la buena fe, ¿cierto? Y a que las partes se traten, digamos, con lealtad en la negociación al quitarles este instrumento. En otro caso ya sí es un poco una reflexión un poco más general, pues que no le es de la competencia de la Corte, pero que yo sí creo que es muy importante la reflexión de estas figuras. Yo creo que en Colombia tenemos que sentirnos insatisfechos con los mecanismos de resolución de conflictos de los colectivos de trabajo. La negociación colectiva no está siendo muy eficaz y los tribunales de arbitramiento, que son supletorios, no lo son tanto. Mary, Laura, es que si al año se presentan 1.200, 1.500 pliegos de peticiones, más o menos unos 400 terminan en convención colectiva, y creo que estamos como en 500, 600 tribunales. Es decir, no tienen nada de complementaria o supletoria la figura. Pero además nos quedan como 300 conflictos en el limbo. A nosotros no nos debería quedar, ni a empresarios ni a trabajadores, satisfechos con los mecanismos que tenemos de solución. Nosotros debemos fortalecer y repensar los mecanismos de solución de conflictos en la línea que la Corte en esa sentencia lo ha dicho, doctor. Busquemos mecanismos que hagan realidad, pues con el principio de buena fe y de bilateralidad, la posibilidad de abordar las condiciones de trabajo y las relaciones de trabajo. Entonces, yo sí creo que deberíamos revisar eso. Y por ejemplo, en gracia de discusión, yo sé que en el sindicalismo, si me escuchan esto, no les va a gustar mucho, pero por ejemplo, podríamos hablar, porque hay un argumento valioso de los empresarios sobre esto, y es que se vuelven como inmutables, escritas en piedra, las convenciones colectivas de trabajo, ¿cierto? Y yo ya me imagino el doctor Santiago nos va a decir, hombre, las cosas varían en el mundo y usted me está generando una cláusula casi que pétrea, ¿cierto? Porque me queda condicionado a la voluntad del otro el cambio. Entonces el Código Sustantivo del Trabajo pues trae una norma que poco se usa, porque es una norma difícil de usar, que es el 480 sobre la revisión de las convenciones colectivas de trabajo. Y dice, las convenciones colectivas de trabajo son revisables cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la revisión fundada en tales alteraciones, corresponde a la justicia del trabajo a decidir sobre ellas. Yo no creo que ese sea un buen mecanismo meter a los jueces en ese problema, ¿cierto? Si no hay resolución de las partes, que creo que es el principio 1. Yo sí creo que deberíamos buscarnos otro mecanismo para resolver ciertas modificaciones. Yo entiendo, y lo deberían así entender los empresarios, yo he estado en muchos procesos de revisión de convenciones colectivas de trabajo. Lo hemos hecho en grupos económicos, lo hemos hecho, y yo entiendo la dificultad que le generan a las empresas ciertas cláusulas que terminan siendo difíciles porque los sindicatos no renuncian a ellas por razones históricas, por cualquier razón. Yo sí creo que debemos inventarnos una forma adecuada de revisión, que no sea haciéndonos trampa ahí que en el tribunal para incentivar a ir al tribunal. Mire, con la sentencia que usted produjo, doctor, con su ponencia, estoy seguro que va a haber más negociaciones. ¿Sí? Porque es que esa ventajita que había que de pronto allá en el tribunal ganábamos con el 2-1, una disminución de la convención, pues eso se acaba un estímulo negativo y puede haber más negociaciones. Pero deberíamos hacer más esfuerzos por buscar un mecanismo de revisión, actualización, que empieza con la bilateralidad y que deberíamos tener una mediación para eso. Y lo digo porque hemos tenido resultados, seguro podríamos hablar de eso en otro momento, resultados muy buenos con mecanismos de autocomposición y de mediación para llegar a acuerdos de modificación de convenciones colectivas de trabajo. Yo entiendo. Incluso para todos es lógico que nada es eterno en el mundo, de que nada, digamos, puede ser inmutable al cambio, ¿sí? Y por eso creo que debemos generar un mecanismo. Pero por ahora, esto que ha hecho la Corte incentiva la negociación y en eso está bastante bien, bastante bien. Y termino con esta reflexión. Por ejemplo, usted en esa sentencia no habla de algo que también es muy valioso. Por ejemplo, ese reconocimiento que ha hecho la Corte allí a que los árbitros pueden establecer condiciones para el derecho a la información que tienen los sindicatos. A mí me parece, reafirma una línea reciente de la Corte sobre eso, que va saliéndose, digamos, de esa
de esa idea que los árbitros no tenían ninguna competencia, ¿sí? O era muy residual la competencia. Esa competencia tan residual de los árbitros nos ha llevado a un resultado que es triplemente malo, ¿cierto? Es a que los conflictos terminen casi todos en tribunal, a que en el tribunal tengamos laudos que no se refieren a todo el conflicto, sino a una partecita del conflicto por el problema de la competencia, y que luego tengamos el recurso de anulación en donde se pone en discusión siempre cuál fue la competencia. Es decir, termina siendo, digamos, casi que pues, un infierno poder restablecer o terminar el conflicto colectivo de trabajo. Yo sí creo que debemos también hacer un esfuerzo por mejorar el arbitraje. La Corte recientemente, hay que decirlo, ha movido muchísimo la aguja en eso, o sea, ha puesto, ya decantado, y qué bueno que se hiciera, doctor, un manual en la Corte, finalmente cuál es la competencia de los árbitros, así como los conciliadores son obligados a formarse de manera especializada. La Corte, que tiene la posibilidad de seleccionarlos, debería obligarlos a un curso, a los que ustedes incluyen en la lista, porque eso es una actividad especializada. El ser árbitro no puede ser cualquiera. Esa es mi forma de pensar, y la Corte puede hacer muchas cosas con su jurisprudencia y con la lista que confecciona, una mejora del mecanismo, que yo sé que ustedes con la jurisprudencia, y debo decirlo que van 3, 4 años en que se ha ido, digamos, como aclarando bastante el panorama de competencia. El minutico que queda me lo reservo para responderle al doctor Santiago lo que se le ocurra. Bueno. Muchas gracias. Doctor Santiago, su turno. Bueno, está muy bien que Luciano ahorre hay un par de minutos para la intervención. Y de paso, algunos de los temas mencionados, aprovecho de decirle que son también estudiantes míos de los Andes, el próximo semestre los tendrá, y les hago un reconocimiento a Francisco Torres, a Valeria Mer, Dominique Sanin, que no sé si hasta de pronto es familiar suya, hizo un estudio muy interesante sobre pactos colectivos, luego se lo compartiré. Bueno, naturalmente, pues, en el contrapunteo, pues, digamos que tenemos que expresar algunas razones, digamos, que nos preocupa, digamos, de una posición en la que se considere que los árbitros no pueden tener la competencia para analizar, discutir y decidir sobre las denuncias que presenta un empleador. Digamos que las facultades son muy claras de los artículos 478 y 479. Yo no creo que sea coincidencia que el 480, que es el que menciona Luciano en la revisión sistémicamente, sea el que le sigue, porque no es que sea el uno del otro, son complementarios, solo que uno se da en el desarrollo de la convención colectiva, mientras que el otro se da cuando se vence el término de la otra, y por tanto sí, obviamente que comparten ciertas características sin que sean excluyentes, dicho por la misma Corte Constitucional. Hay una sentencia importante que es la C-1050 del año 2001 de la Corte Constitucional, donde hace referencia a que los titulares de la negociación, si bien es cierto, digamos que la titularidad del pliego es de la organización sindical, el empleador puede presentar una denuncia, no es un contrapliego, porque no supedita la negociación a lo que el empleador dice, es básicamente su postura frente a determinados aspectos que pueda contener una convención colectiva de trabajo. Y si hablamos entonces de una negociación implica pues, un intercambio para lograr el mejor acuerdo posible que pueda haber entre las partes. Y si hablamos de un intercambio, pues estamos hablando de unas concesiones de derechos que de pronto yo tengo. De lo contrario, no hablemos de negociación colectiva, hablemos de una concesión colectiva. Pero una negociación implica que las dos partes ponen. ¿Para qué? Para lograr un mejor resultado producto de esta negociación. Desde luego que la preocupación en una buena medida radica en que la realidad financiera de una empresa, la realidad de un mercado, cambia. Y si algo queda escrito sobre piedra y jamás va a poder ser modificado, pues naturalmente termina siendo una preocupación para una de las partes, que termina siendo el empleador, de poder dar pasos. Porque si en un momento dado una empresa tiene una buena posición económica, considera que puede hacer una serie de concesiones económicas, pero posteriormente dice, si llego a conceder algo, más adelante no sé qué va a pasar en 4 o en 5 años.
y yo ya voy a quedar entonces supeditado que eso sí o sí tendrá que mantenerse cuando desconozco cuál va a ser la realidad de mi empresa, la sostenibilidad de mi negocio, pues naturalmente es un aspecto que puede, en lugar de promover la negociación colectiva, en mi opinión sí la puede diezmar. Que los empleadores sean mucho más restrictivos en sus propuestas, en sus ofertas, por el temor de no poder el día de mañana entrar a revisar, a discutir, a cuestionar realmente cuáles serían esos. Y ustedes van a decir, no, pero naturalmente pues es que nadie le está limitando, pues porque es que la denuncia la va a poder presentar. Lo que pasa es que es el tribunal el que no va a poder entrar a pronunciarse. Eso es muy claro y eso, sin lugar a dudas, es cierto. Y en la sentencia creo que pues, lo refiere de una manera muy precisa. Pero siendo bastante claros, pues digamos que, Luciano, pues sí hay muchos conflictos colectivos que no terminan en acuerdos. Y no solamente por incentivos del empleador, también por incentivos que puede tener una organización sindical con el fuero circunstancial. Es decir, pueden haber diversas situaciones por las cuales no se llega realmente a un acuerdo, que no es el escenario ideal. Yo siempre creo que es preferible llegar a acuerdos. Lamentablemente, pues no he estado con Luciano ni con Mary en una mesa, pero con quienes por lo general negocio terminamos siendo amigos, y en este no va a ser la excepción. Entonces, ¿qué sucede? Que si nosotros no logramos un acuerdo, pues el sindicato va a decir, no se preocupen, no lleguemos a acuerdos, que no van a poder decir nada frente a la denuncia que presentó el empleador, cuando si la presenta y es una denuncia que cumple todas las garantías, pues quizás sí sea una necesidad para la sostenibilidad del negocio, de los empleos y en general de ese mercado que se pueda llegar a revisar. Ya existían mecanismos para que los trabajadores y las organizaciones sindicales tuvieran garantías y tuvieran estabilidad para que no se utilice mal el instrumento de la denuncia del empleador, que volvemos nuevamente a los usos, a los abusos, a los malos usos que pueden llegar a darse. Y es que ya ha habido un desarrollo sobre esto. Por ejemplo, el hecho de que la denuncia por sí misma del empleador no surtiera ningún tipo, digamos, de efecto para activar el conflicto colectivo, eso es una garantía. O el hecho de que la denuncia del empleador, para que sea vinculante, tiene que ser debidamente sustentada, tiene que ser pertinente, tiene que ser oportuna. No es solamente decir, yo quiero eliminar unos determinados beneficios o cambiar algunos beneficios. Yo tengo la carga de tener que probar que realmente eso puede poner en grave perjuicio la empresa. Entonces, no se trata de cualquier denuncia. Se trata, en primer lugar, que sí existe un conflicto, porque en efecto, digamos que surgió, como lo mencionaba Luciano, pues digamos que debe haber una concordancia entre las denuncias que se están presentando. Entonces, ya hay una garantía, inclusive que no se activa el conflicto si es solamente el empleador quien lo activa. Pero además de eso, la carga de tener que sustentar oportunamente de qué se trata básicamente y el porqué de la necesidad de esta denuncia. Además de eso, existe el recurso de anulación. Entonces, no imagino un escenario de denuncias que se presenten por parte de los empleadores con unos propósitos de no querer negociar o de tratar de intimidar, sino realmente estamos hablando de eso. Cuando la organización sindical también denuncia, estamos hablando de que tiene que ser supremamente sustentada. Estamos hablando de que el tribunal de arbitramiento, pues básicamente sí debería tomarse la tarea de analizar de fondo qué es lo que está sucediendo en el marco de este conflicto económico y a partir de ello poder entrar a pronunciarse sobre una de las dos partes de ese conflicto, porque es que el conflicto no es solamente de una de las partes. Y todo esto básicamente obedece a que se trata de contratos de trato sucesivo. Cuando son contratos donde simplemente tienen un origen y tienen un fin, un contrato, y no continúa aplicando, pues para eso está la teoría de la imprevisión, que en el desarrollo del mismo puede llegar a revisarse, y ahí está la revisión en el caso del 480. Pero cuando estamos hablando de contratos de trato sucesivo donde las condiciones son cambiantes, pues necesariamente, si se quiere realmente promover que haya ofertas en momentos de bonanza, también se debería dar la posibilidad a que los árbitros puedan pronunciarse cuando las partes no han llegado a un acuerdo y puedan ser situaciones que pongan en grave peligro a la empresa. Finalizo respaldando algo que mencionaba Luciano en cuanto a la importancia de repensar realmente el esquema que tenemos de solución de conflictos a través de los tribunales de arbitramiento. Definitivamente creo que hace falta formación y me atrevería a pensar que deberían haber personas dedicadas exclusivamente a los tribunales de arbitramiento, que no sean instrumentos políticos
el tercer árbitro es pro empresa o pro sindicato, creo que debería estar completamente desprovisto de esto, sino que sean personas técnicas formadas para fallar esencialmente en equidad. Y de igual manera creo que debe haber mayor confianza en las relaciones entre organizaciones sindicales y empleadores para evitar que se termine realmente en estas instancias y, como lo decía Mary Laura, sea de carácter subsidiario y no como hoy en día pasa, que la gran mayoría de conflictos terminan en tribunales de arbitramiento. E inclusive ustedes que están en la redacción de la reforma, sería interesante ver cómo sucede en otras legislaciones donde las partes tienen una carga económica y tienen que pagar por ese tribunal de arbitramiento, que no solamente es una carga del Estado a nivel económico, sino que son las partes. Naturalmente el empleador tiende a asumir la mayor parte, pero que también sea la organización sindical la que pueda ver que tiene una implicación económica y que tendrá que pagar en parte los árbitros, y ojalá que sean muy bien remunerados en el evento en el que no se llegue a un conflicto. Entonces también pueden haber estímulos para lograr la obtención de la solución de los conflictos colectivos, mecanismos como el ya anunciado. Entonces, yo también me guardo unos 2 minutos, doctor Lenis, en caso de que haya lugar a una réplica. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Recapitulemos. En esta decisión reciente, la Sala de Casación estableció que cuando se inicia un proceso de negociación colectiva, los desacuerdos entre las partes, trabajadores y empresa, que pueden ser resueltos por el Tribunal de Arbitramiento, pero bajo ninguna manera puede ese Tribunal de Arbitramiento modificar derechos que ya estaban establecidos en un convenio anterior. Con eso la Corte hizo básicamente 3 cosas. Cambió el criterio que establecía que si los puntos coincidían en la denuncia, en el pliego o en la etapa de arreglo directo, los árbitros quedaban habilitados para estudiarlo y podían modificar esos derechos. Por lo segundo, fomentó la negociación colectiva como el espacio principal para llegar a acuerdos entre los interlocutores sociales y revitalizó esa confianza en los sindicatos en el proceso de negociación, porque sí tenían un poco de temor con hacer denuncias de algunos pliegos por temor a que después fueran modificados en el Tribunal de Arbitramiento. 2 posiciones claras también frente a este tema. Una que dice que los árbitros no tienen esa facultad y comparten más o menos el sentido de la decisión, y otra que dice que no debiera ser y pudieran los árbitros poder modificar, es decir, muy acorde al criterio anterior de la Corte. No sé quién quiera iniciar ahora para tener los últimos 2 minutos de si Mary Laura, Luciano, y luego le damos al doctor Santiago para que cierre. Mary Laura, entonces tiene usted la palabra, el cierre en este tema, 2 minutos. Gracias, doctor Mauricio. No, básicamente para reaccionar también a lo dicho por Santiago, uno recordar que ante una afectación económica de la empresa, la ley ya contempla el recurso de la revisión de la Convención Colectiva de Trabajo, y creemos pues que estando vigente esta posibilidad, no habría necesidad de, insisto, investir a terceros que, como ya lo mencionaba Luciano, ni siquiera son profesionales. Nosotros encontramos en muchos tribunales de arbitramiento personas que no están bien enteradas de cómo es el trámite, de cuáles son sus competencias, de cuál es el objetivo. Incluso en estos días me debía posesionar con una persona que participó en la etapa de arreglo directo, que firmó actas de la negociación colectiva y seguía convencido de que podía ser árbitro del empleador, y nos tocó ahí hablar hasta con coordinación del ministerio para que no lo dejaran posesionar. Entonces, digamos, creo que este tema, digamos, existe una instancia que permite eso. En segundo lugar, recordar, doctor Santiago, que digamos, la transparencia en la negociación colectiva y la voluntad real de negociar va a permitir que en un momento de etapa de arreglo directo entre las partes pueda considerarse incluso eliminar una cláusula convencional, cambiarla por otra más conveniente. Pero esto depende, insisto, de la voluntad de las partes y de un nivel más avanzado de diálogo. O sea, yo he participado, asesorado sindicatos. Por ejemplo, recordemos experiencias de sindicatos que durante la pandemia acordaron con los empleadores, considerando la afectación económica del momento y la crisis, la emergencia económica, consideraron suspender la aplicación de derechos convencionales conscientes con la situación de la empresa. Esto claramente es posible. También he conocido sindicatos que
ante una denuncia del empleador en la etapa de arreglo directo dicen está bien, tal vez este derecho ya no es conveniente, no es necesario, renegociémoslo por otra situación. He visto casos, por ejemplo, en los que tenían, qué sé yo, una bolsa de medicamentos que pudo ser necesario hace muchísimos años y hoy en día se renegocia por una medicina prepagada, que es más asequible, que es posible que el empleador la conceda, ¿sí? Eso se puede hacer, listo, en el marco del diálogo, de una negociación informada, de buena fe, en la que haya transparencia en la información entre las partes y haya una lealtad entre las partes. Eso es posible en el ámbito de la negociación colectiva. Lo que no debería permitirse, y de nuevo felicito la sentencia de la Corte a la que el doctor Mauricio ha hecho referencia, y es que no sean los árbitros los que tengan esa posibilidad. Y como lo decía Luciano, recordarle también, presidente, que esa sentencia a ustedes va a ser muy útil para el avance de las relaciones laborales colectivas. O sea, va a evitar lo que no le gusta para nada a los empleadores y no nos gusta para nada tampoco a las organizaciones sindicales, de los retiros intempestivos de pliegos de peticiones ante el riesgo inminente de que un árbitro, finalmente una persona que termina dirimiendo el conflicto en un tribunal de arbitramiento, decida desmontar un derecho que durante años han gozado los trabajadores y trabajadoras, y eso hace que se prolonguen indefinidamente conflictos colectivos con todo el desgaste que eso implica para las partes, para el ministerio, para mantener los fueros circunstanciales que tampoco son la figura favorita de las empresas. Entonces yo creo que esta decisión judicial va a servir muchísimo para el avance de las relaciones laborales, evitando ese riesgo y esa inadecuada posibilidad de que unas personas privadas puedan decidir sobre un conflicto colectivo. Doctor Luciano, muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que, recabando por el mismo argumento que va María Laura, incluso que haya una reforma, aunque yo desearía que lo hubiese, y ahí tenemos una propuesta sobre ese tema de los tribunales, de hacerlos más profesionales, de incluso tratarlo de que sea un servicio público, ¿no? Que es a disposición de las partes, que usen mediadores y facilitadores para la solución de conflictos. Yo creo que nosotros en Colombia tenemos que tomarnos en serio la solución de los conflictos colectivos de trabajo. Y entre menos intervengan los jueces y los tribunales, mucho mejor, ¿cierto? Porque, digamos, el ideal siempre será que con las partes sean las que resuelvan el conflicto, y creo que esta sentencia reafirma muy bien y es un incentivo en el camino correcto de eso. Ahora, tenemos a disposición, porque lo hemos hecho en otros escenarios, y aquí una respuesta del doctor Santiago, yo estoy de acuerdo con él, la garantía, por ejemplo, de la prórroga, si no se inicia el conflicto por el sindicato no hay conflicto, y la garantía que hay de que la denuncia sea sustentada, y ahorita la garantía que tenemos de que la denuncia no da lugar a que el tribunal pueda desmejorar condiciones. Creo que es una cosa que nos habilita, y yo sí quisiera mucho que los empleadores lo sintieran como habilita a que haya negociaciones. Y yo creo que si buscamos, porque yo creo que tiene que ser un objetivo de trabajadores y empresarios, la sostenibilidad de las empresas, la capacidad de entender las condiciones de trabajo y las relaciones de trabajo en un contexto cambiante, ¿cierto? Eso que es fundamental, eso se puede lograr si hacemos tres cosas, doctor Santiago. Uno, tiene que haber muchísima más información para los sindicatos. Es que no puede estar en disputa, por eso yo valoro tanto lo que, doctor, en esa misma sentencia, el derecho de información que le dieron ustedes la potestad al árbitro, a los árbitros de que se refieran a eso. Es que la información a los sindicatos es la posibilidad de que pueda realmente haber un diálogo y la posibilidad de comprender ese tema de los cambios y la sostenibilidad y la variación en las condiciones. Eso es fundamental, es decir, para que tengamos mejores negociaciones, incluso se puedan considerar bilateralmente cambios en las condiciones colectivas, se necesita muchísima más información de la que hoy se dispone y de la que hoy están dispuestas las empresas a compartir con los sindicatos. Y lo segundo es que se necesitan procesos mucho más amplios. Es que el escenario de 20 días más 20 días de prórroga y con normas de orden público no permiten eso. Nosotros hicimos un proceso no sé si usted lo conoció, que se hizo en Argos, que era el grupo Argos. Hicimos un proceso de acompañamiento que duró cerca de casi 3 años para que se negociara entre el sindicato y la empresa la homologación de las condiciones de trabajo en las plantas que había adquirido esta empresa. Eso fue un proceso, y quiero mostrarle, ahí habían casos que había que actualizar, pues igual como decía la bolsa de medicamentos, allí había
el cemento del Cairo se mataba un novillo cada 8 días, ¿cierto? Y eso era una cláusula convencional, pues, para poner un ejemplo. ¿Cómo modificar eso en la mente de los sindicatos que es inamovible, porque es un derecho adquirido y una lucha, y en la empresa que hoy es inviable, inmanejable, inadecuado, bueno, todo el tema no hace parte de su objeto, todas las razones que puede tener la empresa para plantear que esa cláusula no es manejable? ¿Cómo resolver eso? Eso no se puede hacer en un proceso de negociación colectiva de 20 días, prorrogables a 20 días. Eso hay que hacerlo con más calma. Y ahí tenemos a disposición, digamos, pues las cláusulas y los acuerdos extraconvencionales, las prenegociaciones, cosas más allá de la ley. Por eso insisto, lo que invita esta sentencia es a eso, a que tengamos más transparencia en la información para que se puedan identificar cuáles son los cambios necesarios en la convención y a que nos ideemos procesos de diálogo y negociación más allá de ese fatal término que el código trae de un pliego, 20 días más 20 días de prórroga. Nada que yo sí invito a que se recepcione muy bien en las relaciones laborales esta sentencia, que le quita el incentivo negativo y que creo que puede dar un incentivo muy positivo para quitar prácticas detestables y deplorables de ambas partes, de empresarios y trabajadores, ¿sí? En el uso que se hacía o mal uso que se hacía de los tribunales. Muchas gracias. Doctor Santiago, ¿usted desea decir algo para cerrar? Bueno, pues ya siendo la última intervención, pues en primer lugar, agradecerle nuevamente por este espacio, un diálogo muy franco y directo, con posiciones distintas, pero donde siempre pues, prima el respeto, lo cual lo valoro enormemente. Y relacionado ya finalmente con lo expuesto, si en parte, digamos, las razones por las cuales se determina que los árbitros no deben tener la competencia para analizar la denuncia del empleador por su falta de formación, pues yo me pregunto por qué acá se les dan más facultades para pronunciarse sobre aspectos normativos del pliego. Es decir, debería ser en doble sentido ese argumento de si la razón es por la falta de conocimientos técnicos, pero por qué entonces por la otra vía le estamos dando cada vez más herramientas para pronunciarse sobre el pliego que presentan los trabajadores, no solo en términos económicos, sino también normativos, que es una duda que me salta. Quisiera ser igual de optimista en que esto va a hacer que el diálogo sea mucho más transparente y real, pero yo insistiría en que todo aquello que le impide realmente poder tener una mayor posición de posibilidad de modificar algo que en algún momento determinado un empleador no va a poder remover porque está en riesgo su sostenibilidad, en épocas de bonanza será más tímido en el momento de dar ese paso y ofrecerlo. Eso es básicamente una lectura, espero estar equivocado, pero que definitivamente, si yo me pongo en los zapatos de un empresario, que no lo soy, pero si fuera un empresario, pues pensaría muy bien en cuál sería mi situación. Si hoy estoy en bonanza, de otorgar algo que el día de mañana muy difícilmente lo va a poder cambiar, porque sabemos muy bien que por vía de la negociación colectiva no siempre se terminan dando esos resultados. Es el deseable, pero no siempre termina dándose. Y que un tribunal de arbitramiento no lo pueda hacer, pues digamos que sí, naturalmente termina siendo pues una situación, digamos, de mayor complejidad. No siendo más, pues nuevamente muchas gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas por su disponibilidad y por compartir con nosotros sus ideas sobre este tema. Por supuesto, es un tema muy amplio, complejo, no está cerrado, no hay últimas palabras, pero muy interesante que sigamos debatiendo sobre este asunto. Muchas gracias a todos por su participación y Piedad, tiene usted nuevamente la palabra. Muchas gracias, señor presidente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, doctor Iván Mauricio Lenis Gómez, moderador del panel, director de estos diálogos, de este panel de justicia social en el año 2022. A los panelistas que nos acompañaron hoy, la doctora Mary Laura Perdomo Espina, el doctor Santiago Martínez Méndez, el doctor José Luciano Sanín, muchas gracias por acompañarnos. A todos ustedes les agradecemos por haber permanecido en contacto con la Sala de Casación Laboral cada mes en estos paneles en el año 2022. Gracias por acompañarnos. Todos estos paneles los encuentran ustedes en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Nos vemos el año que viene con otra emisión del panel de justicia.